Desde muy temprano me influencié en la brujería, pues fui criado en un hogar donde la magia negra formaba parte de la vida cotidiana. Mi abuelo era padre de santo, curandero famoso, sacerdote superior de una de las mayores tradiciones de alta magia existentes en el planeta Tierra, la Maleps Maleficarum. Yo crecí en medio de los trabajos de magia negra, a las posesiones malignas y apariciones espirituales. Con 12 años de edad, conocí a un sacerdote de la tradición, llamado Luis. Él sería mi maestro, hasta mi formación. En aquella época, mi abuelo ya había fallecido y todo su poder, los demonios adquiridos por él, pasaron a mí. Yo no tenía idea de lo que era aquello, y tampoco sabía nada sobre la tradición, tamaño era el secreto dentro de ella. Ese maestro, Luis, me mostró muchas señales, haciendo que las cosas desaparecieran ante mis ojos, cambiar de color, levitar, etc. Eso me fascinó inmediatamente e hizo que yo, un niño mediocre de ciudad del interior, quisiera ser como él, poderoso. Luis entonces, después de conseguir persuadirme a entrar en la tradición, se sentó conmigo y me enseñó todo sobre ella, sus grandes maestros, cómo surgió, cómo mi familia estaba en ella y hasta el pacto de sangre que mi abuelo había hecho para vender la mía vida a la tradición. Oía todo atentamente, fascinado con los descubrimientos que estaba haciendo sobre mi propia vida, sobre el pasado de mi familia. Feliz, estaba decidido a ingresar en el maldito y tenebroso mundo de la magia, con apenas 12 años de edad. Después de mi aceptación, pasaron algunos meses de preparación para mi primer gran ritual, la iniciación. En ese periodo, aprendí meditación, yoga, mentalizaciones. Buscaba leer todos los libros esotéricos que Luis me traía. Muchos eran los asuntos que yo había de aprender, en los años siguientes. El 31 de octubre, de 1989, aproximadamente a las 21 en punto fuimos al lugar elegido para la iniciación. Era el día de Samhain, o vulgarmente conocido como la noche de Halloween. Hablé para mi madre que iba a acampar, aunque fuera un martes. El ritual se dio en un cerro, donde poseía un claro muy grande, al lado de un abismo. Allí estaban más 2 personas, un sacerdote y una sacerdotisa superiores. Estábamos Luis, Chris, que era su novia, y yo. Al llegar, esperamos un poco y se inició el ritual. En ese día, tuve mi primer contacto personal con Satanás, cuando lo vi atravesar flotando un valle de unos 30 metros de altura, vestido en un bonito traje blanco y, tras traspasar las densas llamas de una gran hoguera que estaba entre nosotros, me abrazó cariñosamente, me llamó hijo. Firmé mi primer pacto con él. Mi cuerpo fue habitado por demonios y me quedé unos meses con un grave retraso mental, debido a la cantidad de poder demoníaco que estaba en mí. Comencé a recorrer los grados de la tradición, que son 9, pasando cada uno con alabanza máxima. Mi maestro y los demás maestros de la tradición se admiraban de mi desenvoltura con la magia, y de la rapidez con que crecía. Ya había, después de algunos años, acumulado un poder muy grande, a punto de hacer pequeños signos y prodigios. Hacía levitar pequeños objetos, cambiaba el color del ojo, pelo, fisonomía de la cara. Ya conseguía dominar el viento y conseguía hacer pequeños animales quedar hipnotizados. Tenía una gran desenvoltura con las palabras e impresionaba a las personas con las señales que hacía. Pasé a leer tarot, quiromancia, lectura de manos, ver la aurea de las personas. Eso me rendía un buen dinero, que yo empleaba para mis prácticas satánicas. Ofrecía constantemente rituales a los demonios, a fin de adquirir mayor poder, por parte de ellos. Mataba gatos, cachorros y gallinas, destrinchaba las vísceras y las ofrecía en platos con heces a los demonios Balaam y Betot. Hacía diariamente 7 rituales de invocación demoníaca, permaneciendo casi total, durante todo el día. Por la noche, se despertaba de madrugada para conversar con personas muertas, demonios pasando por personas que ya murieron, que me contaban el futuro, me revelaban secretos y me llevaban a los cementerios para entregar cosas en sus tumbas. Diariamente yo veía estas manifestaciones y muchas otras. Ya me había acostumbrado al mundo espiritual, pues estaba tremendamente involucrado en todo. A la llegada del 6º grado, gané el título de hechicero y adquirí un gran poder.
En este grado muchas personas son muertas, cuando se empiezan a hacer rituales más macabros y siniestros. Cada vez más me fui hundiendo en la magia negra, buscando hacer cosas más terribles para adquirir un mayor poder. Tuve contacto con demonios poderosos, como Cimerio, Belial, Asmodeus, Belfegor, Leviatán y otros. Aprendí a dominar los 5 elementos: fuego, agua, tierra, aire y éter, haciendo cosas impresionantes, como levitar el propio cuerpo o quedarse invisible. Ciegamente creía que todo era algo bueno para mí. No me importaba con mi alma, no veía valor alguno a ella. La ilusión que la magia trajo a mi vida causó estragos terribles. Comencé a convertirse en una persona arrogante, insensible, malo. Tenía placer en hacer daño a las personas. Ordenaba demonios sobre las personas, para acometerlas de enfermedades y hasta muerte. Creía que eso jamás me traería algún maleficio. Cuando cumplí 16 años de edad, ya estaba listo para convertirme en un maestro. Espantosamente yo había conseguido. Muchos no creían en el poder que había en mí. A cada día que pasaba, más y más la magia negra tomaba cuenta de mi vida. Ya no tomaba más baño, ni hacía la higiene personal. Pasaba días sin comer, apenas alimentándome de sacrificios y ofrendas rituales. Satanás estaba logrando cumplir su plan terrible. Ya me había matado, cuando me separó de Dios, me había robado, cuando me inició en la tradición y me estaba destruyendo completamente, llevándome al infierno. Entonces llegó la hora de ser consagrado maestro de magia, por la tradición. Como de costumbre, se preparó un lugar, una casa abandonada, para el ritual de la purificación. Una habitación es completamente pintado de negro, por dentro. Todas las grietas en las paredes o ventanas que pudieran entrar alguna claridad son tapadas. Se dibuja en el suelo una estrella con un círculo alrededor, con tiza blanca y se colocan velas en cada una de sus extremidades. Alrededor del círculo, 4 velas son colocadas, para los guardianes, demonios, de las torres cardenales. En un rincón de la habitación, se coloca una vela blanca, para el mensajero, también llamado de demonio personal. Luis hizo todas las invocaciones demoníacas, trayendo para aquel ambiente a todos los demonios que me poseían. Hubo grandes manifestaciones. Se partieron animales al medio y sus carnes y vísceras eran comidas y su sangre era bebida y bañada. Entré en un trance de unos días, donde tuve pesadillas horribles. Mi cuerpo fue desgarrado por los demonios y casi no soporté. Al término de los días de la purificación, desperté totalmente debilitado, física, mental y espiritualmente. El lugar había entrado mucho. Un olor de animales muertos, podridos, sangre coagulada sobre mí. No había casi oxígeno, debido al gran número de velas que se quemaron por todos estos días. Se tardó unos minutos para encontrar la salida, tamaño era el estado de debilidad en que me encontraba. En el exterior, había una prenda para mí, dentro de una bolsa plástica y una carta de Luis, diciendo que jamás volver a verlo de nuevo. Tenía que ser así. Me fui a casa y bajé mucho, pues pronto la tradición entraría en contacto conmigo para marcar el día de mi fiesta de graduación, donde yo pasaría por las pruebas mágicas, que certificarían realmente si Satanás me aceptó como maestro. Entonces yo recibiría mi atame, puñal mágico, que asegura al brujo todo su poder para realizar grandes encantamientos y maleficios. Pasados algunos días, me enteré, por medio de Stinuts, el demonio personal que yo poseía, la fecha correcta de la fiesta de mi ordenación. Era una fiesta como muchas otras, con bastante comida, bebidas y música. Muchos brujos, todos por encima del 7º grado estaban allí. Me fui con mucha alegría, pues era el chico de la clase y ese día me convertiría en el más nuevo maestro de alta magia de Brasil. Después del almuerzo, todos fueron a poner sus túnicas, para la gran reunión de ordenación mística. Un sacerdote superior, llamado Laurent Levis estaba allí, y dirigió la reunión. Después de una gran charla, hablando sobre las ventajas de pertenecer a la tradición, por creer ser los más fuertes, los únicos que quedar en el planeta, dijo también sobre el orgullo de tener un joven de solo 16 años siendo ordenado maestro de magia. Esto mostraba cuando estaban siendo eficientes en la cosecha de almas para Satanás. Entonces algunos sacerdotes mostraron sus poderes impresionantes.
Unos conseguían mover árboles enormes solo con el mando del viento, otros hacían que la tierra temblaba, semejante a un terremoto. A cada manifestación se le sucedió una salvación de palmas y gritos de alegría. También hubo demostraciones de levitación, transfiguración, desmaterialización, transferencia de sensibilidad y tantas otras cosas. En un momento dado, se anunciaron las pruebas que se harían a mí, que anteceden a la ordenación. Me puse en el lugar preestablecido, invocé a los demonios que me acompañaban e hice los primeros signos: levitación, invisibilidad y poder. Todos quedaron impresionados con la facilidad en que yo operaba tales cosas. Pasado eso, hubo los desafíos. Un brujo se quedó frente a mí, intentando con sus demonios desmayarme. Lo jugué a unos 10 metros atrás, solo con la acción de los demonios poderosos que yo había conquistado en los años anteriores. Otro arrojaba cuchillos contra mí, los cuales paran delante de mí y caían al suelo. Mi cuerpo estaba cerrado por 9 tratados de magia negra. Había tatuado en el brazo izquierdo al Señor de la Muerte, que me garantizaba la protección. Se realizaron varias pruebas, pero pasé a todos. Muchos aplausos fueron dados. Laurent Levis trae, ceremonialmente, el Atami, un bonito puñal, con lámina ondulada 4 veces, 2 serpientes en el cabo y una luna, el símbolo místico de la tradición al principio de la lámina de plata, reluciente. Aquello me daría el poder de abrir círculos mágicos, firmar hechizos y realizar los propios rituales de poder, en las fiestas mágicas del año. El Atame sería la extensión de mi cuerpo, donde yo concentraría todo mi poder. Feliz, ahora era un maestro de magia, formado por la mayor tradición satánica del mundo. Tenía un poder impresionante, pero cada día que pasaba, necesitaba sacrificar más, obedecer más. Comencé entonces a iniciar a las personas en la tradición. Recibí el título de hombre de la palabra, entré a los caballeros templarios de la Orden de San Juan, que es un orden místico paralelo a la tradición. Conocí profundamente la masonería, Rosa Cruz, Templo Azul, Casa de Iris, Hijas de la Luz y tantas otras órdenes satánicas. Mi vida ya estaba destruida por el poder del mal. Satanás había logrado acabar con lo que es más importante para un ser humano, la familia. Mi madre no me soportaba más, hasta el punto de no aceptarme viviendo bajo el mismo techo. Fui entonces a otra ciudad, para crear un gran grupo de la tradición allí. Pero fue en esa ciudad donde Dios empezó a rodearme. Mis días en la brujería estaban contados. Fui a vivir en un hotel, donde varias personas se hospedaban allí, entre ellas un hippie, llamado Edison, que vendía artesanías en la calle. Edison había conocido al Señor y era un siervo de Dios como pocos. Fiel en la palabra, en el testimonio, me enseñó muchas cosas, entre ellas a orar. Comenzó a explicarme los misterios de la palabra de Dios, mostrarme las verdades de la fe y los engaños que la tradición me estaba causando. Conocí también un siervo de Dios impresionante, llamado Dile, dueño de una librería evangélica frente al hotel que yo vivía. Pasé jugando al fútbol con él y escuchando algunos CDs de rock gospel que había en su comercio. Dile y su esposa, doña Yolanda, fueron los puntos fuertes de mi vida. Puedo decir que nací de nuevo dentro de aquella librería. El Señor también mandó a más personas: Peter, un baterista que estudia en el mismo colegio que yo, y Mila, una muchacha de la iglesia bautista, y el abogado Dr. Ricardo, que yo hacía servicios de informática para él. 5 soldados de Cristo, que el Señor ha reunido para rodear mi vida y no me dejan escapar. Una vez, al hablar con Inajara sobre magia, poder, etc., ella riendo dudó de muchas cosas. Yo propuse un desafío, diciendo que iría a su casa la noche, en espíritu, y entrar en su cuarto, y escribir un mensaje para ella. La noche, fuimos yo y Stinuts, en espíritu hasta la región donde quedaba su casa, pero al llegar a la esquina de allí, nos encontramos con una criatura enorme, hecha de una fuerte luz resplandeciente. Pregunté al mensajero lo que era aquello, y él respondió: un ángel. Ordené a mi demonio personal que lo destruyese, pero él me dijo: con ese ahí no puedo. Vaya usted, y desapareció. El ángel me hizo una señal para ir a él. Yo, violentamente, ordené que saliera de allí y me dejara entrar en la casa de la muchacha. El ángel sonrió y dijo: Satanás y sus siervos no tienen poder aquí, porque esta casa teme al Dios vivo, y continuó: Satanás te está engañando. Vuelve al Señor.
Jesucristo murió por ti, quien diera por mí, y tocó mi cara y me desperté en la habitación del hotel, con un terrible dolor de cabeza. Eso me dejó impresionado y confuso, porque Cristo, a quien la tradición supuestamente había ridiculizado, torturado y, como tantos otros hasta hoy, matado en una cruz, habría de haber muerto por mí, porque el ángel tendría ese deseo de que aquella muerte fuese por él. Comencé a interesarme más por el asunto y pasé a preguntar más sobre la Biblia. Satanás, ya furioso con el cerco que el Señor había montado sobre mi vida, me sacó de allí y me llevó a mi ciudad natal, para iniciar a un joven, en los caminos de la tradición. Llegando allí, el día marcado para la iniciación, el joven fue asesinado fríamente, dejándome confundido con la intención real de mi ida hasta allí. Habría salido apenas para verlo morir, o Satanás no quería que yo estuviera en aquella ciudad. Volví allá y pasé a cuestionar todas las cosas. El Dile me dio una Biblia de regalo y empecé a leerla, y cuando se conoce la verdad, ella tiene que liberar. Pasé a entender muchas cosas y ver las mentiras que la tradición había contado desde el principio. Jesús había sido muerto, sí, como ellos contaban, pero era para remisión de nuestros pecados y para salvación de todo lo que creía en ese sacrificio, y lo más importante, había resucitado, algo que la tradición jamás contó a nadie. Mi vida empezó a pasar delante de mis ojos, todos los instantes. Cada vez más Satanás exigía que yo hiciera sacrificios más macabros y horrendos, algo que yo estaba rechazando. Yo quería poder, sí, pero no quería convertirme en un asesino. Las cosas estaban huyendo de mi control. Por la noche, me desperté con demonios guardianes de mi lado, vigilándome, porque muchos magos de otras hermandades querían destruirme a toda costa. Yo ya había percibido que la tradición estaba equivocada en muchas cosas, pero todavía no podía liberarme. Yo había crecido en el satanismo, en la brujería, no sabía hacer otra cosa. Todos mis amigos, parientes eran de allí. Si yo saliera, ¿cómo sería mi vida? Y Jesús me protegería contra ellos. Un día, al llegar a la habitación del hotel donde vivía, encontré a Satanás sentado en la cama, esperando. Le pregunté qué quería y su respuesta fue, conversar. ¿Puede empezar entonces? Fue mi respuesta. Satanás comenzó diciendo que yo estaba enfermo, que necesitaba descansar. Yo a todo oía quieto, con una mezcla de miedo, respeto y voluntad, al mismo tiempo, de mandarlo a desaparecer de mi vida. Después de hablar de algunas cosas, comencé a contarle de mis descubrimientos, que Jesús había resucitado, que la Biblia hablaba muchas cosas acerca de Jesús y de la derrota de Satanás. El papel acepta todo, la Biblia fue escrita por hombres, fue su respuesta. Yo ya no aceptaba más sus mentiras, así que tomé coraje y dijo, no quiero más estar en la tradición. Yo niego todo lo que hice. Estoy fuera, porque eres un mentiroso. Satanás se irritó de tal manera que su fisonomía se transformó terriblemente, pareciéndose con un enorme monstruo. Me insultó de varias maneras y me amenazó diciendo que ya no podía salir de sus garras. Me mostró el pacto que yo había firmado, diciendo que yo pertenecía a él ahora. Yo dije que no, que pertenecía a Dios y que él, Satanás, me había robado del Señor. Satanás enfurecido intentó matarme, pero no logró, porque el Señor ya estaba haciendo mi protección. Descubrí que Jesús protegería mi vida si yo había leído el versículo 12 del libro de Salmos, en el capítulo 72, un día, que decía así, porque Él librará al necesitado cuando clama, como también al afligido y al que no tiene quien lo ayude. Yo estaba exactamente así, necesitado, afligido y no poseía quien me ayudara. Entonces clamé al Señor, un Dios que, si quiere, yo conocía, pero Él ya me conocía antes de que mi vida fuera generada, y me ayudó. Satanás fue arrancado de aquella habitación con tanta violencia que pude sentir el viento del Espíritu Santo de Dios sacándolo de allí. En Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová, y no hay otro, fuera de mí no hay Dios. Te ceñiré, aunque no me has conocido. Yo no conocía al Señor, pero Él ya me había ceñido con su coraza protectora. Dios no deja a nadie desamparado en la batalla. Asustado, fui al bar del frente del hotel donde vivía, tomar un café.
En ese momento, sentí la presencia del enemigo queriendo matarme, entonces corrí a la librería del Dile, Mi Padre en la Fe, y allí, un viernes lluvioso, a las 4 de la tarde, acepté al Señor Jesús como mi suficiente Salvador, entregándole mi vida por completo, mi alma, mi espíritu y mi corazón. En aquel día todos los pactos con Satanás fueron quebrados, mi vida fue restaurada y pude volver a los brazos del Padre, de donde jamás debió haber salido. Después de mi salida de la tradición, me convertí en un siervo de Dios. Fui al seminario a estudiar, donde me gradué en teología. He creado un ministerio de defensa de las personas que eran abusadas por sectas satánicas, que estaban involucradas o que tenían parientes involucrados, llamado Ministerio GEA, Grupo Evangélico de Apoyo. Este ministerio pasó a no solo atender a personas involucradas en el ocultismo, sino también operar directamente en liberaciones, expulsando demonios de varias personas cautivas, también evangelizando y discipulando vidas, ganando así muchas almas para Cristo. Con el paso de los años, en las iglesias en las que yo iba a ministrar, contaba sobre mi ministerio y muchos pastores, líderes,